Vamos a leer Jueces capítulo 12, versículo 1 al 7. Dice así: entre tanto, los varones de Efraín fueron convocados, y cruzando hacia Safón, dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para ir contigo? Prenderemos fuego a tu casa contigo dentro. Jefté les respondió: yo y mi pueblo hemos tenido una gran contienda contra los hijos de Amón, y os convoqué, pero no me librasteis de su mano. Viendo pues que no me librabais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Yahvé los entregó en mi mano. ¿Por qué? Pues sabía hoy hacer guerra contra mí. Entonces Jefté juntó a todos los varones de Galaad e hizo guerra contra Efraín. Y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos habían dicho: fugitivos de Efraín sois vosotros galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y Galaad le arrebató a Efraín los vados del Jordán. Y sucedía que cuando los fugitivos de Efraín decían: voy a pasar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Y si él respondió no, entonces le decía: sí, di ahora Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no acertaba a pronunciarlo correctamente. Entonces lo sujetaban y lo degollaban junto a los vados de Jordán. Y en aquel entonces cayeron 42,000 de los Efraín. Y juzgó Jefté a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Tan pronto como Galaad escapó del dominio de Amón, el pueblo de Efraín, al oeste del Jordán, se dispuso a gobernarlos en lugar de Amón. La gente de Galaad vivía en este del Jordán. Cuando se encontraron en una situación de vida o muerte por la amenaza de Amón, fueron a buscar a Jefté, el hombre que Dios había preparado. Jefté arriesgó su vida y luchó hasta obtener la redención de los amonitas. Y la gente de Galaad se salvó de una muerte segura. Así tuvieron la oportunidad de recuperar la libertad y el orden nuevamente. Pero entonces el pueblo de Efraín, que vivía al oeste del Jordán, fue a ellos dispuestos a gobernarlos. El capítulo 12 había de esta contienda, de la lucha contra la avaricia ridícula de Efraín y la política de globalización de los jueces que aparecieron después. Veamos el texto en más detalle. El primer tema es el reclamo de Efraín. Después de 18 años de dominación por parte de Amón, cuando finalmente fueron expulsados y liberados, quedó un vacío en el poder, y el pueblo de Efraín lo vio como una oportunidad para ellos. ¿Qué dijo el pueblo de Efraín al principio? Leemos primero versículo de capítulo 12. Dice así: entre tanto los varones de Efraín fueron convocados, y cruzando hacia Safón, dijeron a Jefté:
¿por qué fuiste a luchar contra los hijos de Amón y no nos llamaste para ir contigo? Prenderemos fuego a tu casa contigo dentro. Los varones de Efraín acusan a Jefté de no haberles llamado para luchar juntos contra Amón. Pero Jefté les responde que eso es mentira. Leemos versículos 2 y 3. Dice así: Jefté les respondió: yo y mi pueblo hemos tenido una gran contienda contra los hijos de Amón, y os convoqué, pero no me librasteis de su mano. Viendo pues que no me librabais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Yahvé los entregó en mi mano. ¿Por qué? Pues subía hoy a hacer guerra contra mí. La verdadera intención de Efraín era apoderarse de Galaad, ahora que tenía un vacío en el poder. Efraín siempre había querido tomar esas tierras, pero como Dios había distribuido la tierra para cada tribu, no lo llegaron a hacer hasta entonces. Viendo que se les presentaba una oportunidad para dominar Galaad después de 18 años de dominio amonita, decidieron apartarse de la ley de Dios y fueron a tomarla. Cuando Gedeón luchó contra los madianitas y obtuvo una gran victoria, ¿por qué no aprovechó entonces esa situación el pueblo de Efraín? Porque en esa guerra pelearon juntos contra los madianitas. Pero ahora es distinto, porque no lucharon contra los amonitas. El pueblo de Galaad les pidió ayuda, pero el pueblo de Efraín no los asistió. El pueblo de Galaad les pidió ayuda, pero el pueblo de Efraín no los asistió. Si hubiesen peleado y sangrando juntos, nunca habrían llegado a la guerra. Aún así, aunque hubieran peleado juntos, el pueblo de Efraín no debía pretender apoderarse de Galaad, porque Dios repartió a cada tribu una tierra para que la habitaran. Aquí se pone de manifiesto la avaricia del pueblo de Efraín. Fingiendo preocupación, codiciaron la tierra de Galaad. ¿Cómo puede suceder esto entre el pueblo de Israel? ¿Cómo puede suceder esto entre el pueblo de Israel? Esto nos muestra que Dios no es diferente del resto de naciones. Israel no es diferente del resto de naciones. Cuando no hay desacuerdos, viven sin problemas como hermanos. Pero cuando aparecen las disputas, desaparecen los hermanos y luchan entre ellos. Desaparece el sentido común y el diálogo. ¿Por qué pasa esto? A menos que el pecado en nosotros sea sanado completamente, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace iguales a los hijos de Satanás, para que la humanidad se vuelva una. Los pecados y la codicia que existen en nuestros corazones deben ser limpiados.
Entonces la pregunta que surge es, ¿cuánto debemos confiar en las personas? ¿Deberíamos confiar en alguien por el potencia que hay en esa persona? ¿O no deberíamos confiar en nadie por nuestra naturaleza pecaminosa? La liberal teología es creer en los humanos. Los defensores de la liberal teología, afirman que si creemos en las personas, si las tratamos bien y las educamos bien, cualquiera puede convertirse en una persona de Dios. Pero la Biblia no dice eso. En particular, el apóstol Pablo nos dice que la gente está completamente corrompida. No podemos confiar en los demás y mucho menos en nosotros mismos. Leemos Romanos capítulo 1, versículo 16 al 25. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 25. Dice así: ¿por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonoraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Iglesia de Roma no creen en la corrupción total del hombre. No siguen la doctrina de San Agustín. Afirman que el hombre solo perdió la habilidad de hacer el bien cuando cayó, pero que no se mezcló ni se corrompió completamente. Afirman que las misas dan a la gente del mundo la capacidad de hacer el bien. Afirman que las misas dan a la gente del mundo la capacidad de hacer el bien. Estas afirmaciones anulan completamente el sacrificio de Jesucristo. Pero,
¿qué es lo que vemos en la realidad? La completa corrupción de las personas. Por eso necesitamos el sacrificio de Jesucristo. Lo que el pueblo de Efraín está tratando de hacer es mucho peor que lo que hicieron los amonitas, y es un crimen ante Dios. La tribu de Efraín era la que debía ayudarles a valerse por sí solos, pero en vez de eso han venido a dominarlos. La única manera que había de ayudar al pueblo de Galaad era dejándolo solo y esperar a que resolviera sus problemas por sus propias cuentas. Pero no hicieron eso. Con la excusa de que no podían valerse por sí mismos, trataron de quitarles lo que Dios les había dado. El pueblo de Efraín debería haber visto la naturaleza corrupta que había en ellos. El pueblo de Efraín debería haber visto la naturaleza corrupta que había en ellos. Deberían haber visto su hipocresía, su pretensión y maldad. Deberían haber visto lo precioso que era el pueblo de Galaad. Deberían haber visto lo humildes que eran delante de Dios. El pueblo de Efraín solo podrían ayudar al pueblo de Galaad cuando estuviera dispuesta a morir por ellos. En lo profundo de nuestros corazones abundan los deseos y acechan los pecados. En lo profundo de nuestros corazones abundan los deseos y acechan los pecados. En nuestra naturaleza hay una naturaleza perversa, llena de ira y vengativa. En lo profundo de nuestros corazones abundan los deseos y acechan los pecados. En nuestra naturaleza hay una naturaleza perversa, llena de ira y vengativa. A veces tratamos de intervenir en asuntos en los que no deberíamos intervenir, disfrazando los deseos y los pecados como el amor de Cristo. Repetimos, a veces tratamos de intervenir en asuntos en los que no deberíamos intervenir, disfrazando los deseos y los pecados como el amor de Cristo. Para poder amar verdaderamente a los demás, no tenemos más remedio que confiar en el Espíritu Santo que nos da Dios. Leemos Salmos capítulo 51, versículo 10 al 13. Salmos capítulo 51, versículo 3 al 13. Dice así: Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites
de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Solo cuando el Espíritu Santo suprime esta naturaleza maligna y nos da un corazón nuevo, podemos reconocer a los demás tal como son y ayudarlos de verdad. Repetimos, solo cuando el Espíritu Santo suprime esta naturaleza maligna y nos da un corazón nuevo, podemos reconocer a los demás tal como son y ayudarlos de verdad. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que somos indiferentes a la naturaleza pecaminosa en nosotros. Nuestro problema es que somos indiferentes a la naturaleza pecaminosa en nosotros. Nuestro problema es el orgullo, que querer amar a los demás a nuestra manera. Nuestro problema es que no tenemos intereses, sacrificar nada por los demás. Nuestro problema es la ira que estalla cuando sufrimos una pérdida. Aquellos que no ven la naturaleza malvada en ellos no pueden dar un solo paso hacia los demás. Lo que importa es darnos cuenta de que incluso nosotros mismos somos esclavos del pecado. Y solo cuando estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás, podemos unirnos y ayudarnos de verdad. Aquellos que no ven la naturaleza malvada en ellos no pueden dar un solo paso hacia los demás. Lo que importa es darnos cuenta de que incluso nosotros mismos somos esclavos del pecado y solo cuando estamos dispuestos a sacrificarlos por los demás podemos unirnos y ayudarnos de verdad. El segundo tema de hoy es la guerra contra el pueblo de Efraín. La cuestión de si pelear o no con Efraín nunca fue una decisión fácil, porque esto podría conducir a una guerra civil entre el pueblo de Dios y dividir a Israel. Incluso cuando invadieron la tierra de Canaán, hace mucho tiempo casi estalló una guerra entre el pueblo de Galaad y los demás israelitas. Josué capítulo 22, versículo 1-34. La gente de Galaad construyó una gran torre regresando la guerra en la tierra de Canaán, pero los israelitas lo malinterpretaron pensando que había construido un altar propio, por lo que intentaron iniciar una guerra. Sin embargo, en ese momento, la guerra se evitó al explicarle al representante del pueblo que construían el altar para conmemorar la unidad de Israel, no para independizarse religiosamente. La conciencia de que Israel debía ser una era fuerte en el pueblo de Israel. Pero Jefté, el hijo de una prostituta, provocaba una guerra con la tribu de Efraín y resultaba en la separación de Israel. ¿Cómo manejaría él la responsabilidad?
no se deterioraría la relación en el futuro entre ellos. ¿No sería mucho mejor abandonar Galaad y regresar a su tierra solitaria? Si desaparecía Jefté, ¿no podría Israel convertirse en uno? Pero el pueblo de Efraín consideró no solo a Jefté, sino a toda la gente de Galaad como fugitivos. Leemos el versículo 4. Dice, entonces Jefté junto a todos los varones de Galaad e hizo guerra contra Efraín, y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos habían dicho, fugitivos de Efraín sois vosotros galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. No solo negaron a Jefté, sino a todo el pueblo de Galaad. Los trataron a todos como pecadores y fugitivos, y por eso no tenían derecho a ocupar de tierra de Galaad. Esto hizo que Jefté espabilara. Jefté supo entonces que el pueblo de Efraín solo era israelita en la superficie, pero en lo profundo eran ladrones malvados. Lo que importa es el corazón de una persona. En nuestras vidas hay muchas ocasiones en las que no sabemos si debemos luchar o esperar pacientemente. Es por eso que algunas personas parecen mientras luchan con el bando en el que no deberían estar luchando. Y algunas lo pierden todos mientras se comprometen con el enemigo con el que deberían estar luchando. Para Jefté, el asunto más difícil es discernir si Efraín era amigo o enemigo. La decisión de pelear contra los amonitas fue más fácil que pelear contra Efraín. Todos formaban parte del pueblo de Israel. ¿Por qué debían luchar? ¿Qué pensó Jefté en ese momento? Primero, que fue Dios quien permitió luchar contra los amonitas y ganar. Esto es la segunda mitad del versículo 3 de capítulo 12. Ahora el pueblo de Efraín está en desacuerdo con lo que Dios ha hecho. No reconocen la victoria que Dios les ha dado. No solo eso, sino que los trata a todos los fugitivas. Esto significa que no quieren reconocer los límites que Dios les ha dado a cada tribu. Repetimos, ¿qué pensó Jefté en ese momento? Primero, que fue Dios quien permitió luchar contra los amonitas y ganar. Esto es la segunda mitad del versículo 3 del capítulo 12. Ahora el pueblo de Efraín está en desacuerdo con lo que Dios ha hecho. No reconocen la victoria que Dios les ha dado. No solo eso, sino que los trata a todos los fugitivas. Esto significa que no quieren reconocer los límites que Dios les ha dado a cada tribu. Jefté se dio cuenta de que las afirmaciones del pueblo de Efraín no eran una cuestión de emociones temporales o un malentendido, sino una cuestión de maldad. Jefté
se había ganado el derecho legítimo del pueblo de Israel, pero la gente de Efraín quiere expulsarlo. No solo a él, sino a todo Galaad, de su tierra y herencia dada por Dios. Jefté ve como maldad y concluye que debe ser completamente castigado. La segunda que pensó fue definir solo a una parte del pueblo de Efraín como el enemigo y no a todo Efraín. Solo los que cruzaron el río Jordán eran enemigos. Leemos versículos 5 a 6. Dice así: y Galaad le arrebató a Efraín los vados de Jordán. Y sucedía que cuando los fugitivos de Efraín decían: voy a pasar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Sí. Él respondió: no. Entonces le decían: di ahora Shibolet. Y él decía Shibolet, pero porque no acertaba a pronunciarlo correctamente. Entonces lo sujetaban y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y en aquel entonces cayeron 42,000 de los Efraín. Shibolet significa arroyo o río, pero el pueblo de Efraín siempre decía Shibolet. Esta táctica de defender el río era una táctica que usaba el pueblo de Efraín. Pero esta vez eran ellos mismos los que fueron asesinados de esta manera. ¿Cómo pudieron matar a los 42,000 de Efraín? Quizás fueron tomados por sorpresa, pensando que no podrían distinguirlos fácilmente porque eran del mismo pueblo. Pero la gente de Galaad iba un paso por delante de ellos. Notaron que la gente de Efraín tenía una pronunciación especial y lo usaron para diferenciar a la tribu de Efraín de las demás tribus. Solo la gente del pueblo de Efraín que cruzó el río Jordán fue cuidadosamente seleccionada y castigada. ¿Por qué? Los que cruzaron el río Jordán fueron los que cruzaron el límite de Dios. La ley de Moisés estipulaba que cruzar las fronteras de las tierras asignadas por Dios era pecado. Si Efraín escapaba de Jefté y él cruzaba el río Jordán para perseguir y hacer la guerra contra ellos, eso también hubiese sido pecado contra Dios. Pero Jefté discernió cuándo pelear y cuándo detenerse, y sabiamente trató de no incurrir en el resentimiento de las otras tribus mientras castigaba los pecados de Efraín. Repetimos, la ley de Moisés estipulaba que cruzar las fronteras de las tierras asignadas por Dios era pecado. Si Efraín escapaba de Jefté y él cruzaba el río Jordán para perseguir y hacer la guerra contra ellos, eso también hubiese sido pecado contra Dios. Pero Jefté discernió cuándo pelear y cuándo detenerse, y sabiamente trató de no incurrir en el
resentimiento de las otras tribus mientras castigaba los pecados de Efraín. El hecho de que Jefté distinguiera a las personas por la pronunciación de una sola palabra también era sabiduría derivada de la idea de que otras tribus nunca deberían ser sacrificadas. ¿Por qué necesitamos rey en este mundo? ¿Por qué necesitamos reyes en este mundo? Porque no podemos luchar con nuestros sentimientos. Si luchamos con nuestros sentimientos, seguramente cruzaremos la línea divisoria establecida por Dios, y la posibilidad de represalias es demasiado grande. Por eso la ley es necesaria. Jefté castigó completamente los pecados de Efraín dentro de los límites que se le habían dado y nunca cruzó estos límites. Debemos trabajar a fondo solo dentro de los límites que Dios nos ha dado. Debemos trabajar a fondo solo dentro de los límites que Dios nos ha dado. Vemos muchos casos de pagar mal con mal a nuestro alrededor. Otras personas hacen el mal para solucionar el mal de los demás. Si uno va por la fuerza, el otro también. Para vencer la maldad de los demás, utilizan sobornos o propaganda. Esto es caer en el mismo pecado que los que hacen el mal. Repetimos. Vemos muchos casos de pagar mal por mal a nuestro alrededor. Otras personas hacen el mal para solucionar el mal de los demás. Si uno va por la fuerza, el otro también. Para vencer la maldad de los demás, utilizan sobornos o propaganda. Esto es caer en el mismo pecado que los que hacen el mal. Si Jefté hubiese respondido así contra Efraín, se hubieran convertido en iguales. Sin embargo, Jefté no se convirtió en esclavo de sus emociones y mantuvo bien sus límites. Esta es una de las características comunes de las personas que Dios usa. No cruzan esas fronteras. Repetimos, Jefté no se convirtió en esclavo de sus emociones y mantuvo bien sus límites. Esta es una de las características comunes de las personas que Dios usa. No cruzan esas fronteras. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.